RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud y, como siempre, le agradecemos la gentileza, cordialidad que tiene con RCR. Doctor Carbone, como siempre, muy amable. Qué gusto escucharlo. Igualmente, un gran saludo a usted y a todo el país. ¿Qué efectos va a tener esta llegada, este primer lote de vacunas de la empresa Sinopharm, ¿no? Si bien es cierto, va a permitir que se aplique la vacuna a quienes se encuentran en la primera línea, del aspecto clínico de salud, ¿qué efectos va a tener para enfrentar el COVID en estos momentos en el país, doctor? A ver, la noticia es muy buena porque empezamos a proteger a quienes nos están cuidando, empezando por el personal de salud del primer nivel, que son los vacunadores. Luego están vacunando a sus compañeros del primer nivel y de los medios hospitalarios. Se va a completar con lo que llega el 14, que llega la segunda parte del primer gran lote, y eso nos permite empezar a tener a los cuidadores protegidos. Hay algo importante en lo que usted ha señalado, el impacto clínico. Primero, con la primera dosis uno no queda protegido. Con la segunda dosis todavía no está protegido. Desde que se aplica la primera dosis son 35 días para que el cuerpo genere las defensas para que si toma contacto con el virus se defienda y no haga una enfermedad grave. Entonces, tomemos las cosas con prudencia, número 1. Número 2, para llegar a los 24,5 millones de peruanos se necesitan 49 millones de dosis. En todos los países el proceso está tardando más de lo que se esperaba. Los laboratorios tal vez fueron muy optimistas en pensar en su producción, no han cumplido, muchos países se están quejando, están amenazando con llevar a tribunales a los laboratorios porque no han cumplido, porque llegó menos. Eso es un fenómeno mundial. Entonces también con tranquilidad, es una muy buena noticia, hay que vacunarse, pero no hay que bajar la guardia en absoluto todo el año y el próximo año, porque el tema todavía va a tener impacto. Y además, en este momento, todos los que ya se contagiaron o se han venido contagiando van a hacer de todas maneras la enfermedad. Y los que lamentablemente necesiten hospitalización, UCIs, oxígeno, que no hay por el exceso de casos, van a correr el riesgo de hacer un proceso grave y lamentablemente fallecer. Entonces, no bajemos la guardia. No es posible que en un mes y días de este año hayan habido 900 reuniones de celebración sin precauciones, generando una inmensa cantidad de contagios y todo lo demás que hemos mencionado. Ahora, doctor Carbone, hoy el Consejo de Ministros va a evaluar si amplía o no la cuarentena estricta en las regiones del país calificado en alerta extrema por COVID-19, ¿no? La misma que está rigiendo hasta el 14 de febrero. ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Ampliar la cuarentena o ya dejar sin efecto y tener los cuidados al máximo? ¿Cuáles son las razones muy bien especificadas que han llevado a la medida extrema, a la calificación extrema? Los contagios, las hospitalizaciones, las UCIs, una tremenda demanda de oxígeno, 3 a 4 veces más de la que se tuvo en la primera ola. ¿Y esas condiciones están o no están? ¿Hemos hecho algo para que disminuyan o se mantienen? Entonces la respuesta va por ese lado. Todos los días el Ministerio, el sector salud, informa al gabinete y al presidente muy temprano en la mañana las cifras del Centro de Epidemiología, las cifras del SINADEF, las cifras
de los aspectos de hospitalización que reportan las regiones y Lima Metropolitana. O sea, toda esa información muy temprano en la mañana está a disposición del presidente del gabinete y hoy día la van a revisar. Si las cifras, lamentablemente, no han cambiado y peor todavía, han aumentado, como el tema de la búsqueda de oxígeno y que no hay por el exceso de consumo, cuya raíz está en el exceso de contagios, en el aumento de los contagios. O sea, el problema no empieza donde esté el balón o en la institución sanitaria. El proceso empieza en que la gente se contagia, se expone sin necesidad de hacerlo, y ahí ya viene todo el resto de la cadena. Si hoy día el gabinete analiza que eso está sucediendo, yo creo que la decisión lógica, sanitaria, va por tener que mantener la medida. Eso lo va a decidir el gabinete y nos lo informará seguramente más tarde. Así como estamos, lo más aconsejable es mantener la medida. Mire, las cifras son las que hay y son públicas, tanto las de SINADEF como las que se conviene con el COVID internacionalmente, el tema del consumo de oxígeno. O sea, las cifras están claras, están allí, son las evidencias científicas para la toma de decisiones. Pero esas son evidencias científicas de un comportamiento poblacional. Si la población se comporta de una manera y los problemas aumentan, esa es la consecuencia. Lamentablemente, justos pagan por pecadores, porque hay gente que sí, desde el inicio y hasta ahora, está muy disciplinada, sigue guardando las medidas que no son reemplazadas por la vacuna, usar bien la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, cuidarse, protegerse, no salir a celebraciones, 900 celebraciones en 30 días. Entonces, tenemos que examinar como población qué es lo que estamos haciendo. Si usted ve las imágenes ustedes han transmitido de lo que pasa en los hospitales. Todo el mundo llega y pide ayuda y nadie dice, bueno, yo me fui a una fiesta, yo me expuse, y usted y yo sabemos que eso no es cierto, porque 47% de los hogares metropolitanos, de ciudades, de Lima, en eso y 47% de hogares, casi la mitad, viven jóvenes y viven adultos, mayores, padres, abuelos o tíos. Y en todo el país es 37%, casi 40%, donde viven jóvenes y gente mayor. Eso explica el contagio familiar tan intenso que estamos viviendo, explica por qué empiezan a enfermarse más los jóvenes, que son los que salen y se exponen, no solo por el tema laboral, que es una necesidad, sino por este tema inentendible de salir neciamente a divertirse, a exponerse y luego contagiar a otros en la casa. Doctor Carbone, anoche la ministra Pilar Mazzetti graficaba la situación en la que nos encontramos en el Perú. Dijo que no estamos en una segunda ola, estamos ante un tsunami, es lo que explicó anoche la ministra. Entonces, la pregunta que nos hacemos, el común de la gente, y siempre es bueno justamente comunicarle a la comunidad médica, a la comunidad científica, en esta situación, ¿cómo contenemos el COVID en el Perú sin oxígeno medicinal, desborde en los hospitales, sin cumplimiento de cuarentena? ¿Qué nos espera? Una situación muy grave porque la cadena, vuelvo a decir, es infalible, aquí y en cualquier parte del mundo. Te expones, te contagias y te infectas. Te contagias y te infectas, haces la enfermedad y un porcentaje significativo necesita ir al hospital. A veces no va a tiempo, a veces se queda en casa pensando que lo puede manejar y se equivoca. Vas al hospital y ocupas las camas de hospitalización y tienes que usar oxígeno de alto flujo porque ya no hay espacio en UCI, con lo cual el consumo de oxígeno se dispara tremendamente, porque el alto flujo de oxígeno
tiene un consumo muy alto, altísimo, los equipos de alto flujo es altísimo. Encima llenas las UCIs, mientras más UCIs y llenas, más consumo de oxígeno, y en un momento ya no hay, e incluso ya no hay camas para hospitalización. Y esa parte triste de la historia termina en fallecidos. Por lo tanto, ¿a qué nos podemos estar enfrentando? A una situación muy triste, muy penosa, de un aumento de fallecidos, de la desesperación de la gente, pero vuelvo a insistir, ¿dónde empieza la cadena de sucesos? Empieza en salí, me expuse, me contagié, me infecté y lo transmití en mi familia a otro más. Ahí empieza, no en la puerta del hospital. En los hospitales estamos haciendo todo lo que podemos y también lo que no podemos, de donde sea, buscando recursos, personal y todos los medios para tratar de atender a los más que se puedan, pero eso tiene un límite. Si la cantidad de gente expuesta crece exponencialmente, la cantidad de gente que necesita hospitalización, UCI y oxígeno crece exponencialmente y llega un momento en que no alcanza, aunque la hayas aumentado durante estos meses. Siguiendo la analogía del tsunami que anoche planteó la ministra Massetti, ¿qué nos espera? Una situación mucho más grave de la que vivimos entre junio, julio y agosto del 2020. ¿Y qué tiempo más o menos se puede prolongar esta situación si es que la población y todos quienes están comprometidos en la lucha contra el COVID no hacemos algo urgente? A ver, acuérdese usted que al principio, cuando el problema llega en el Perú, esa llamada primera ola hizo un recorrido bien curioso, ¿no? Empezó por Lima, se traslada a las zonas urbanas amazónicas, luego a las rurales, luego pasa por el norte del país, luego baja por el centro del país y finalmente llega al sur, con dos picos. El primer pico, Amazonía más Lima Metropolitana Norte, el segundo pico, centro y sur del país, ¿no? Como una ola partida con dos crestas. Pero esa vez era así el recorrido. Esta vez no. Esta vez es como si todo el país hubiera entrado en el problema. Acaban de sumarse otras regiones, Loreto, y eso es importante. Miren, Loreto, que supuestamente se sentía seguro, con su supuesto 70% de contagios del virus original con el que empezó el problema. Pero es que ahora tenemos dos variantes en el país, no sabemos la tercera. La variante británica y la variante que viene de Brasil, más agresivas en términos de contagio. Y además, el tema de reinfección se está haciendo cada vez más evidente y que podría ser, eso todavía no se puede afirmar científicamente, no haya una inmunidad permanente de largo plazo, ni por hacer la enfermedad, ni siquiera con las vacunas, no sabemos, lo cual puede llevarnos a la necesidad, no sabemos todavía, de volvernos a vacunar cada cierto tiempo. Eso se definirá. Pero lo que ha sucedido en Guayaquil, en Ecuador, que tuvo una situación que precedió a Loreto, y lo que hoy se observa en Loreto, nos están hablando de esa posibilidad. Entonces, hoy tenemos un país que en bloque ha entrado a esta gran segunda ola, a este tsunami, como correctamente lo ha calificado la señora ministra. Son todas las regiones al mismo tiempo, y un saludo y un hincapié a que Huancavelica tenga cuidado porque lo hizo muy bien en la primera ola, pero ahora está muy desbordada, muy desbordada. Esto puede ser muy serio. Entonces, si todo el país entra en el problema, ya es más difícil atender porque ¿a dónde vas y con qué vas? Si todas las regiones necesitan sus recursos. Ni siquiera puedes trasladar de un sitio a otro. Entonces, dense cuenta lo serio y grave que es esta situación. La vacunación es importante, pero su efecto para tratar de minimizar olas posteriores
se va a empezar a notar todavía dentro de varios meses. Entonces o cambiamos de conductas y comportamientos y nos cuidamos, o todo el esfuerzo que hagamos no va a ser suficiente para lograr bajar esto y prevenir lo que puede venir más adelante. En el término de realismo nos esperan momentos durísimos. Muy duros porque acuérdense cuál ha sido la secuencia de los últimos meses. Cuando hubo las manifestaciones sociales, hubo una, digamos, subida. Luego las fiestas de Navidad que nos explican por qué todo el país, digamos, ha aumentado en el problema al mismo tiempo. Ha habido eventos en algunos sitios, pero focalizados. Las manifestaciones sociales de noviembre, de diciembre, de enero fueron en ciertas zonas, como lo fue en su momento en la primera ola, la migración, los viajes, etcétera, etcétera. Pero ahora la Navidad y el Año Nuevo nos está pasando la factura porque eso lo celebró todo el país y en gran parte del país la gente salió, se contagió, se infectó y han empezado a ocupar hospitales, camas, oxígeno y demás. Ahora bien, puede ser que haya un efecto producto que antes de la cuarentena la gente fue a comprar desesperada, totalmente innecesario porque se ha cumplido con lo dicho, los comercios siguen funcionando, no era necesario, y en segundo lugar, porque la gente viajó, y cuando viajas te llevas el virus, y más en las aglomeraciones que se vio en las estaciones terrestres. Y entonces eso nos explica por qué estamos viendo un fenómeno, como ha descrito la ministra, parejo, casi parejo en todo el país, y eso va a seguir todavía por lo menos algunas semanas. Luego vendrán las elecciones y habrá que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Un comentario final, doctor Carbone. Hoy se ha publicado la ley que permite a los médicos tener doble empleo en el sector público. Dicho de otra manera, pueden trabajar tanto en hospitales o centros hospitalarios del Ministerio de Salud y lo pueden hacer también en los que pertenecen a E-Salud. ¿Qué efectos va a tener esto, por favor? Un efecto muy bueno es lo que se llama doble percepción, pero la ley lo que está previendo es dos cosas. Primero, situaciones de emergencia. En esta situación de emergencia necesitas a la personal en uno y en otro establecimiento, a veces en un Huancavelica. Hasta hace poco había un intensivista, que además tenía el cargo de director del hospital. O sea, el pobre ya no tenía vida, pero en fin. Pero como esto hay en la mayor parte del Perú profundo, del país, de las provincias, de las regiones, muy pocas especialidades, e incluso las especialidades generales, no solo de medicina, de enfermería, de odontología, de obstetricia, en todas ellas no tenemos tanta gente como para decir, bueno, que trabajen en una institución y en la otra ya verá cómo arregla su problema. No puede ser, pues. Entonces, esta posibilidad de la doble percepción cuando hay una emergencia o cuando se demuestra de que solo tienes un especialista en todo el ámbito del territorio, en una determinada materia y necesitas que atienda en dos instituciones, es una buena noticia para el futuro, para el cambio y la transformación de la salud. Suma más al esfuerzo. Doctor Fernando Carbone, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Igualmente, cuídense mucho porque la forma de cuidarse es la que hace la diferencia. Todo lo demás ayuda, pero cuidarnos hace la diferencia. Muy amable, conversamos con el doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.